Regresar a la pulsión de muerte. Audio número 6. 6. La edad de los augurios. Si yo no quiero escuchar la música de los bailarines, no hay pecado. Es más, la sordera potencia la imaginación, y el pecado no es más que la antedicción de un meteorito que ha caído tanto a que ni la memoria más remota ni el recurso a otras memorias prehistóricas averiguadas diligentemente por estudiosos de las más altas esferas de poder podrán asegurar como ciertas. La mariposa sigue girando en vano como una rosca que intenta descender al fondo de todo. Una gran máquina que se construye la insolación de una piel fecunda que se ha quedado dormida. Ya no hay capa de ozono, ya no hay una capa protectora. La atmósfera paradisíaca se ha destruido, pues ahora el paraíso debe ser construido aquí en la tierra, y para eso había que demoler. Porque sería ilusorio pensar que un paraíso fuera construido aquí cuando ya estábamos en el paraíso, cuando ya estábamos en la plena comunidad con otros seres, en el pleno equilibrio con la naturaleza, con sus fuerzas. Civilizaciones retrasadas, atrasadas, civilizaciones que no entendieron que había que construir otro paraíso, no ese primitivo, no una recursividad a lo ya conocido, sino una exploración permanente, ascendente, que prevalezca sobre todo una autosatisfacción, un falo siempre eyaculando hacia el cielo, como una desdichadora fuente cuyas aguas nunca volverán a caer. Un motor que ejerce una presión, ejerce un funcionamiento, tracciona las aguas que ascienden y nunca vuelven. Evaporación, la evaporación perpetua, la entropía en su máxima expresión, un desafío tal vez a nuestra humanidad. La entropía es el mayor desafío que estamos enfrentando. Pero no hay pecado porque los bailarines continúan danzando y a través de sus movimientos podemos llegar a colegir alguna que otra melodía que estarán interpretando. Sus movimientos dulces nos inducen a pensamientos que en su acumulación simulan ciertas vibraciones que se corresponderían con un sonido instrumental posible. Pues la música no es más que la vibración de objetos adecuadamente armonizados, adecuadamente preparados. Por eso el cerebro siempre es musical. El cerebro en su acumulación de imágenes, en sus sinapsis, siempre contradictorias y paradójicas vistas desde un punto de vista humano, el cerebro que nunca es humano, genera esa musicalidad por acumulación y armonización en contacto, en reflejo, en espejo con el exterior.
Por eso los cuerpos que se desgastan en la pista ahora son sentidos plenamente dentro de mi corazón. La edad de los augurios, la edad donde yo fui antes de haber nacido sin ser y me he matado a mí mismo antes de ser el mismo feto que fui y al llegar a adulto también me he asesinado a mí mismo y me he comido, he regurgitado mis partes, he apalabrado un trueque futuro por esa carne que sobró, que se ha secado en un palenque. El palenque al que se ata a esa bestia indomable. Mientras vamos adentro, entramos al bar y vemos bailar a las parejas sin escuchar nada. Nada se puede escuchar, sin embargo, no hay pecado, porque el pecado es la equivocación de querer ver más allá, de querer entender algo que no se puede. Apropiarnos de un sentido, otro, apropiarnos de un poder que se nos pronuncia amical y sin embargo es simplemente el ejercicio de una dictadura. Aquí tenemos al enemigo afuera. El mal está siempre afuera. Nosotros somos el bien. No hay pecado. La podredumbre de las carnes ya cansadas de danzar en su condición de zombies, en su condición de casi muertos y casi vivos, de casi, siempre el casi, un punto medio. ¿A eso se le llama el equilibrio? ¿A eso se le llama estar en la justa llama? Estar siempre ardiendo sin arder, a fuego lento, pero que nada calienta, que nada puede hacer hervir. ¿No es acaso el mayor dispositivo de control esta pequeña llamita que no muere pero tampoco vive, que nunca será percibida por nadie? ¿No es acaso el mayor mecanismo de control pretender que seamos esa cosa siempre bajo la superficie, que mantiene cierta latencia, ciertas pulsiones, que siente el peligro en su carne y se arroba sobre sí misma, se arroba y genera todas las comunicaciones a través solamente de un arroba? El símbolo esencial, el símbolo de todo. Todo pasa por el arroba como en un gran ojo ciego, en un gran agujero negro, en un gran espiral. El tiempo espiral, ya no un tiempo lineal, un tiempo de la espiral que siempre es el mismo, pero cambia, una evolución circular y no lineal. El progreso siempre ha aparecido ofensivo, violento, un golpe dado con una lanza. En cambio, este progreso aparece como algo más sensato, más racional. Una espiral va girando, nunca vuelve a su lugar, pero pasa cerca de él y lo saluda. Nos saludamos con aquellos que van avanzando y a la vez seguiremos avanzando nosotros mismos, pues la espiral, el espiral, lo espiralado necesita de nuestro movimiento. Nos seguimos moviendo, una conexión circular, una conexión que conecta tanto los parques de los tiempos y los espacios, tanto conecta los planetas, tanto genera unos patrones, unos códigos vistos, vislumbrados por trabajos milenarios de los telescopios. Los astros nos hablan. Una fusión entre la astronomía y la astrología, un reconocimiento de los errores, puesta en común
de aquellos puntos que siempre fueron comunes y nunca reconocidos, una discusión que termina en amistad, en negociación. Negociar la ciencia con la supuesta magia, negociar la historia, olvidar la historia de la supresión de ciertos seres sordos y ciegos y mudos. Cierta presión que ellos ejercieron sobre otros seres sordos, ciegos y mudos. Casi dioses, pues Dios no necesita ni siquiera ver ni escuchar. A Dios le basta la sensación, le basta esa sensación que de repente se convierte en todos los sentidos, va al punto. Ese ser siempre va al punto medular, va hacia la más médula de todas, hacia ese fueguito claro y sinuoso que junto a otros millones y millones de fueguitos se dibuja en el paisaje y alumbra desde el espacio el planeta Tierra, una Tierra siempre mantenida en equilibrio. Hay que mantener la convivencia. Lo que vale es convivir. Las coreografías se ensayan cada tarde. Cada tarde los bailarines se siguen replegando y desplegando y asombrándose unos a otros, sensualmente reflejados uno en el otro, correspondiendo al movimiento de las fuerzas naturales. Ellos son la naturaleza, ellos son, y yo no quiero escuchar lo que bailan. Me quedo con las conjeturas que hago a partir de lo que deja el movimiento, pues el movimiento no es nada en sí mismo. Lo que vale es su residuo. El residuo del movimiento nos habla de eso, nos habla de él, una marca, un indicio. Un crimen se ha cometido, lo que quedan son solamente rastros. No he perdido el olfato y por supuesto puedo, como un perro, rastrear al verdadero asesino. Un asesino que nunca ha matado y nunca matará, pero está siempre amenazando, está siempre generando mecanismos de seguimiento, está siempre trabajando en la contra y recontra inteligencia de la reinteligencia, antiinteligencia, subabundancia de los gendarmes en las fronteras frutales que los asfixia, una y otra vez los asfixia, pero gracias a ese trabajo ellos cobran un sueldo y a pesar de sus marcas en el cuello y a pesar de su ya detenida mente, pues las prolongadas asfixias, el prolongado intento de asfixiar un cuerpo genera consecuencias irremediables. Son seres robóticamente entrenados, son seres que ya no admitirán que nada se les interponga. Hay en ellos una bronca interna, hay un sentimiento más que el instinto perruno o de lobo, más que el instinto de una oruga que quiere convertirse en mariposa y no va a cejar en su intento. Hay más en ellos de instinto que el instinto que tiene el arco iris al construirse sobre sí mismo. Esa poiesis del arco iris que genera ilusorios reflejos de sí mismo contra sí mismo, una araña que nos atrae con sus colores, una araña que nos hará perdernos
Solamente me puedo perder allí, pero ya no con el canto de las sirenas, porque ya no escucho, ni me interesa el canto de las sirenas, a pesar de que también a veces veo su baile elevándose en el horizonte. No hay ya ninguna alegría. Es que estamos en estado de excepción. La excepción que se pronuncia con la autoridad de la necesaria reforma. Tenemos que tomar estas medidas. Son necesarias. Es necesario reformular todo desde el principio. Hemos caído en amor. Hemos caído en pecado. Yo no he caído en pecado, pero también estoy aquí implicado. Yo debo trabajar para que los demás, que siempre escuchaban, que siempre veían a los bailarines bailar y escuchaban la música y se regocijaban con sus movimientos, y también criticaban porque a veces la articulación entre el movimiento y la música no es el adecuado según el paladar del espectador, y por más esforzadas que sean esas coreografías, resultan a veces en un verdadero fracaso. A veces los fracasos también resultan éxitos póstumos, generan cultos, se transforman en objetos culturales de culto. Ahí sí resplandece con su figura magistral una caja negra, una escultura negra, un monstruo negro encerrado bajo un cristal en el museo. Ese monstruo como la pronunciación, una aparición desde debajo de la tierra que antes era de los muertos vivos, donde siempre solamente florecían los muertos vivos, ahora ha parido a ese prodigio, la articulación perfecta entre la música y el movimiento, la posibilidad del hipnotismo, otras terapias alternativas. Una hoja se da vuelta, gira, se cierra el cuaderno y aparecen las agujas de la acupuntura, puntos esenciales. Los marmas callosos en el cuerpo, enfermos, necesitan ser penetrados, estimulados. La acupuntura es tener sexo con agujas. Lamentablemente o afortunadamente es así. Cada punto, cada punto marmático es penetrado por agujas. Cada punto siente ese goce de la penetración y por eso siente también un alivio. Y de allí la efectividad de la terapia de la acupuntura. Primero vayamos al museo y veamos a esa gran caja negra, ese gran monstruo rabiosamente negro encerrado en la caja de cristal. Sintamos la angustia, sintamos el estrés de tantos miles de años en nuestras espaldas, casi como un imposible resquebrajarse de columnas de hormigón sobre nosotros y nosotros nada. Nosotros permanecemos, estamos tan duros, tan anestesiados que no sentimos nada. Vayamos a ese paseo y después pasemos para la acupuntura, pasemos. Yo saqué un turno. Es un médico muy confiable, un médico chino que no tiene problemas. Se ve siempre sexualmente satisfecho. No tendrá ningún inconveniente en darnos un doble turno a ambos cuerpos tendidos, desnudos, bajo las agujas, tan febriles, tan duras, esas agujas
henchidas para dar placer. Al menos eso hay de bueno en la acupuntura, pues las agujas que nos penetran no están preocupadas por su propia satisfacción. Allí hay también una especie de perversidad, pues ellas simplemente se repliegan en sus deseos propios y convierten esos pliegues en una gran pantalla, en una gran proyección, imágenes sensuales, imágenes que intentan contentarnos, al menos por unos minutos. Los minutos esos donde sentimos nuestro yo deshacerse, ese yo que ahora pierde la cordura pero también la posibilidad de actuar. Entonces la locura sin posibilidad de acción no es locura, sino una ensoñación mágica. La verdadera relajación, ver a esos bailarines moverse sin más, sin ninguna vibración que interrumpa lo que percibimos.